unos días hablábamos acerca de las cifras de desocupación que lamentablemente han subido en nuestro país. Es casi un disparador para hablar acerca de cómo buscar trabajo, ¿no? Cómo presentarse. Se sabe que lo primero que tiene que hacer uno, cuando eres chiquito nos decían, no, tenés que hacer el currículum vitae. Se sigue haciendo aparentemente, pero hubo algunos cambios a lo largo de los tiempos. Es por eso que hemos invitado a un especialista en el tema. Está con nosotros Ernesto Tocker, es director del Servicio de Empleo de la AMIA. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Diego. Lo primero que pensaba antes de ir a la pausa es, uno dice currículum vitae y lo asociás con el que egresó del secundario y tienen que empezar a escribirlo. En realidad estamos todos metidos. Cada vez se busca trabajo siendo más grande. Hace unos años, cuando yo era chiquito, los que tenían 50, 50 y pico ya estaban casi hechos y era esperar la jubilación en la empresa en la que están. No sé si eso también es algo nuevo que se incorporó en los últimos años. Mira, la movilidad es en todos los niveles. No es la misma dependiendo de la edad que tiene el trabajador. Si vos mirás la pirámide ocupacional, los que tienen más desocupación son los jóvenes. Sí, eso es histórico, ¿no? Eso es histórico, prácticamente duplican la tasa de desocupación que tienen los adultos. Y en el caso de los adultos mayores de 45, que es un tema que frecuentemente viene o está así al tope de la lista, en realidad son los que tienen más dificultades para conseguir reinsertarse, pero al mismo tiempo son los que tienen menos desocupación, porque son aquellos que tienen más cantidad de experiencia, con lo cual es más fácil la movilidad. Lo que pasa es que aquellos que estuvieron mucho tiempo en un mismo empleo, cuando tienen que cambiar y tienen que cambiar a una empresa que tiene más tecnología, ahí es donde tienen la dificultad. Bueno, y arranquemos con las herramientas. No sé si se puede hacer un listado, después lógicamente hay que ahondar, ¿no? Pero un primer relevamiento de qué hacer o qué no hacer en un currículum, después vamos a hablar de las entrevistas, pero arranquemos con el CV. A ver, para poder hacer una búsqueda, uno lo que tiene que hacer en principio, más allá del currículum, es elaborar una estrategia. Es muy importante que uno sepa qué es lo que va a hacer, cómo va a trabajar buscando trabajo. No es solamente hacer un currículum, uno tiene que entender quién es, cuáles son las cosas que tiene para ofrecer en el mercado. Como cualquier mercado, uno tiene que competir con otros por el mismo puesto, entonces tiene que aprender qué tiene para ofrecer y cómo diferenciarse de los demás. Una vez que entendiste quién sos, lo que tenés que entender es dónde está tu mercado, dónde están tus posibilidades. Y recién ahí vienen los medios donde uno tiene que comunicarse con ese mercado, donde el currículum es uno. En realidad es un conjunto de estrategias que uno puede establecer donde para comunicarse con ese mercado tiene que anotarse en las web laborales, tiene que presentarse espontáneamente en empresas, tiene que comunicarle a todos sus conocidos que está buscando trabajo. El método más efectivo para poder conseguir el empleo es la red de contactos. Por eso uno tiene que publicar en su Facebook, tiene que comentarle a sus amigos, tiene que decir a sus padres, a sus parientes, a sus conocidos y a sus desconocidos. Sí, qué es lo que sabe hacer. Que hoy en día se consigue más trabajo por contactos, familiares, amigos, que efectivamente por postularse a una búsqueda laboral. Porque las empresas ya no buscan al tuntún. ¿Es así? A veces sí, a veces no. O sea, por contacto no es lo mismo que por acomodo, son dos cosas no, distintas. No, o sea, no. Contacto que te enteraste que en tal lugar están buscando. Exacto, es poder encontrar, ser la persona adecuada en el momento adecuado, porque por ahí mi perfil es demandado por una empresa, pero en ese momento no tiene una vacante. Entonces, cuanta más información uno disemine, es más posibilidades que lo que tiene que ver con el tiempo y el lugar coincidan. ¿Y hay que tener un solo currículum o dos o tres? Depende. Porque, sí, ya sé, lo ideal, en un mundo ideal es yo quiero determinado trabajo, apunto a eso y punto. Cuando uno tiene que empezar a diversificar, se puede acomodar el currículum sin mentir, pero diciendo, bueno, hago más hincapié en estos puntos para buscar este tipo de trabajo. Les doy un ejemplo. Cuando me fui de Canal 13, yo no quería hacer más nada con el periodismo. Entonces, quería apuntar más al lado de las relaciones públicas, relaciones institucionales, etc. Entonces, yo tenía dos currículum. O sea, voy a hablar directamente de lo que pasaba. Uno, que era al que yo aspiraba, que estaba acomodado a la comunicación, etcétera. Y mi plan B, que era, bueno, si todo esto falla, tengo 12 años de periodismo y dependía del empleo y terminé siendo freelance. Claro, y después con el tiempo, bueno, acá me ven. Plan C. Claro. En realidad uno tiene que tener infinitos currículum, porque o en sea, realidad hay que depende, y vos de comunicaciones debes entender, depende con quién estés hablando, vas a hablar un lenguaje determinado. Entonces, si tu capacidad y tu experiencia permite delimitar como ciertos perfiles, vos vas a resaltar aquellas cosas que entiendas que tu interlocutor es las que están buscando. Definitivamente no vas a estar mintiendo. Lo que vas a estar haciendo es
remarcando aquellas fortalezas que le puedan interesar a un tercero. Es como cuando uno va a una charla de café, si se habla de fútbol, entendés de fútbol, si se habla de política, entendés de política. Muy argentino, va. Claro, claro, ir Sí. acomodándose. Todos sabemos que no hay que mentir en el currículum porque a la larga eso se sabe. A la corta. Pero está bien, ¿no? Resaltar ciertos aspectos que sabemos que le van a gustar al entrevistador, ¿o no? Absolutamente. Podemos exagerar un poquito. Cuando uno va a comprar ropa, se compra la ropa que mejor le queda o que uno cree que mejor le queda. Y esto es así, uno trata de resaltar aquellas fortalezas y uno no puede resaltar todas al mismo tiempo, porque si no te van a tomar como pedante. Entonces está bueno, en especial en el currículum uno suele poner algún párrafo donde haga como una pequeña síntesis. En esa pequeña síntesis decirle o comunicarle al otro aquellas cosas por las cuales tendría que elegirnos a nosotros. Cuando yo antes decía hay que entender cómo diferenciarnos de los demás, ahí es donde está. Cómo yo me diferencio de esos cientos de personas que estamos compitiendo por el mismo puesto. Estaba pensando en esto de diversificar el currículum, depende para donde uno quiera apuntar. Fundamental la foto, ¿no? También depende para acomodar la foto para lo que estoy buscando. Mira, depende del país. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos otros países, no se estila poner foto e incluso muchas veces no se estila poner de qué género es uno. Sí, hay Estaba países donde pensando, está prohibido. tenés razón, que está inclusive. prohibido directamente. La foto, Prohibido. el género y la edad también. Tenés razón. Y incluso en los avisos, acá hay como una estrategia distinta en ese sentido. Hay gente que sí, yo te diría, nosotros tenemos una base de casi 1 millón de trabajadores y menos del 30% tiene foto. Sí. Y estaba pensando, pues yo recién cuando decía lo de la foto decía, tenés 18 años, querés ser promotor de viajes egresados, ahí pones un tipo de foto. Querés buscar para secretario de un médico, pones otro tipo de foto. Lo pensaba por ese lado, pero es cierto que con el tiempo lo de la foto va cambiando. LinkedIn, ¿sirve? Para buscar trabajo, digo, porque para el Levante parece que sí. Pero para buscar trabajo, ¿sirve LinkedIn? Yo nunca probé para... Me contó un amigo. Sí. No, pero Voy en a serio, preguntarle sí. a mis amigos porque a ver qué LinkedIn yo opinan. digo- Y me dice, pero No, LinkedIn, yo tengo un- definitivamente ¿Sí? para ciertos perfiles sirve. O sea, LinkedIn es para trabajo, llamémosle, profesional. Son redes que funcionan muy bien para puestos administrativos técnicos para arriba, para el resto no. ¿Y ahí digamos, hay que aceptar a todos? No, hay otra vez, como toda red tiene distintas estrategias, hay gente que acepta indiscriminadamente, Sí. en general esos son porque son comunicadores, o sea, lo que quieren es que cada cosa que él cuente sea recibida por Ok, muchos. pero si uno está buscando trabajo y entra a LinkedIn, ¿cómo es el tema de las relaciones? ¿A quién aceptás? ¿A quién le mandás? En general lo que haces es buscas temáticamente y pedís contactos temáticamente. Ajá. ¿Y las webs de empleo, esta suerte de grandes bases de datos, funcionan? Porque una vez me dijo también una persona técnica que era más para agarrar los datos personales de las personas y apoderarse de bases de datos que efectivamente conseguir trabajo. A ver, si hablemos de las que funcionan... las serias, las que funcionan razonablemente, los datos personales son privados y no deben ser ni reproducidos ni comercializados, con lo cual no debería ser para eso. Perdón, ya todo esto, Sí. por si alguno se queda afuera. Estamos hablando de, no sé, Boomerang o Jobs, Sí. ¿no? Estos sitios Busco web. trabajo. Ah, bueno, ahí está, Computrabajo, ¿no? Son sitios web Zona que se Job, dedican sí. a ofrecer y contactar a empleadores y Sí, posibles empleados. en realidad, si tengo un minuto te explico Sí, un claro. poquito más conceptualmente. El mercado de trabajo, como todo mercado, tiene muchos oferentes y muchos demandantes. Cuando un mercado tiene muchos de ambos, lo que significa es que es un mercado imperfecto, no hay transparencia total, la información no es perfecta. Los que están de este lado no conocen a todos los que están de este lado y viceversa. ¿Qué hace la web laboral? Es aumentar la cantidad de información disponible en el mercado. Es como cuando vos buscas un departamento para alquilar. Vos no conocés todos los departamentos que están en alquiler y los propietarios no conocen a todos los potenciales inquilinos. Si vos entrás en una web laboral donde hay muchos departamentos y muchos inquilinos, las probabilidades de un encuentro satisfactorio incrementan. Ahora bien, como en el caso del servicio de empleo, si vos a eso le agregás capacidad profesional en el momento de la intermediación, Claro. la probabilidad de que esto resulte exitoso se incrementa Y ahí fenomenalmente. nos metemos en el terreno de la entrevista, pero tengo una muy, muy cortita para sacármela de encima y después hablar de la entrevista. Inglés. Perdón, ¿hasta acá qué fue? No, impecable. Ah, no, porque decís entramos en la No, entrevista. la parte de la ok, entrevista laboral. Ahora sí, Ahora ahora Pues tengo que hablar entendí. acerca Ahora del entendí. sentido del humor de la entrevista laboral también, es un dato Ok, importante. ok. Inglés.
como persona que se encarga de contratar y ofrecer, ¿tiene sentido o sirve estos First Certificate, etcétera? Yo cuando era mucho más joven poníamos inglés, buen nivel de inglés, satisfactorio y listo. Intermedio, claro. En cambio ahora está muy tipificado, ¿no? Con estos certificados internacionales que hay. ¿Sirve porque son costosos? O con poner buen nivel de inglés, después en la entrevista eso sale. Pongas lo que pongas en la entrevista, después te van a preguntar. Pero en el primer filtro, suelen tomar uno que diga First Certificate. Algunos piden la certificación, otros piden nivel. Igual, tanto en un caso es autodeclaración, en el otro caso es certificación por un tercero. Esto es en términos de hacer el sistema más eficiente. Si yo te pido secundario, significa que hay un tercero que me garantiza que vos adquiriste ciertos conocimientos. Si yo te pido un certificado, significa que hay un tercero que... Ahora, si tu certificado tiene 15 años, hoy por ahí vos no te acordás. Entonces, depende mucho de qué certificado, hace cuánto que lo tenés, si practicaste o no practicaste después, si el uso que vas a tener que darle para el idioma es adecuado con respecto a lo que estudiaste. Está bien, pero para los que tienen ahora padres con hijos adolescentes, dicen, mamá, ya tengo buen nivel, pero quiero hacer el First Certificate, que cuesta plata. ¿Le recomienda hacerlo o no, que total...? Depende mucho de cuál sea tu proyecto laboral. Ok, bien, clarísimo. Digo, en esto, ¿sabés qué? Las definiciones taxativas suelen ser un error. Entiendo. La entrevista. ¿Qué hacer y qué no hacer? Más que no hacer en la entrevista laboral. En principio hay que ser lo que es uno. Bien, no fingir entonces, no sobreactuar. No fingir, no sobreactuar, llegar puntual, contestar lo que preguntan, tratar de entender las preguntas. A veces la gente se pone a hablar y no está escuchando lo que le estás preguntando, entonces el entrevistador no obtiene lo que está buscando. O sea, si no entendés la pregunta, decir, no entendí la pregunta, me la repite, No, o de otra manera, pero sí, no jugarse para no quedar como un sonso que no entendió la pregunta. No, tratar de aclarar, tratar de chequear si el otro entendió lo que uno respondió. Okay. Entonces decir, bueno, entonces, en síntesis, lo que me preguntaste y lo que yo te contesté es, ¿estamos de acuerdo con esto? Entonces, las condiciones laborales que me estás ofreciendo son estas. A ver si te entendí. Si yo después necesito tantos días por examen, ¿es viable o no es viable? Hay algo que ahora está muy de moda, que es no contar cuál va a ser el salario en la primera entrevista. Muchas veces en la primera, en la segunda, en la tercera, ni en la cuarta. Y está bien preguntarlo, porque también a uno le importa cuánto va a cobrar en función si toma ese trabajo o no. Y depende mucho cuánto interés tengas vos en el puesto que estás buscando. Otra vez, no hay una única estrategia. Yo soy como muy reacio a estas definiciones que son genéricas y que en el caso a caso, en una funciona excelente esto que vos decías de la vestimenta. Si yo voy a buscar un trabajo de profesor de educación física, no voy a ir de traje. Ahora, si voy a buscar trabajo de cajero en un banco, no voy a ir de jogging. Claro. Hay cuestiones como medio básicas que sí funcionan, pero las generalizaciones normalmente son un fracaso. Una última pregunta de mi parte al menos. Si alguien se quiere inscribir en la bolsa de trabajo de AMIA, ¿cómo hace? En el servicio de empleo de AMIA tratamos de diferenciarnos. No, está bueno, ¿sabes? Porque hace 15 años que nosotros cambiamos nuestra denominación y la cambiamos justamente porque las bolsas de trabajo lo que tienen es como un único cliente que está pensando en el trabajador que está buscando un empleo. Los servicios de empleo tienen servicios diferenciados, tanto para las empresas y las organizaciones como para los postulantes. Y nosotros estamos en ese mundo, digamos, en el mundo donde tanto damos capacitación como orientación, como oportunidades de empleo a los trabajadores, pero también básicamente para las empresas tenemos servicios que son específicos para ellos. ¿Y es para la comunidad? No, es un servicio público. No, es un servicio abierto hace más de 20 años, hace 40 que existe y hace 20 que es abierto. Ajá. De hecho, imagínate con 1 millón de trabajadores en la base, la comunidad en total son 200.000, así que no sería viable. Parecen muchos más. Siempre decimos lo mismo, nos sorprendemos que dicen 150.000, 200.000. Sí, yo creo que hacemos mucho ruido, por eso hay como una sobrerepresentación. Para inscribirse, ahora sí, contestando tu pregunta, hay que entrar al www.empleos.amia.org.ar. Y si no, ponen en Google Empleos AMIA y enseguida los va a llevar. Y yo te doy fe que funciona, ¿eh? Yo no lo he usado, pero tengo muchos amigos que sí. Bueno, me alegro porque ese es nuestro compromiso con la comunidad. Nuestro compromiso es tratar de ayudar a que la gente pueda encontrar una oportunidad de empleo. Y es un cierre fantástico, pero me queda una pregunta pendiente de lo anterior. Cuando te dicen remuneración pretendida, ¿qué hacemos? Más, menos, lo que realmente pretendemos. Medio. Apunta al medio. Perfecto. Fuerte al medio, como los penales. Sí, porque si vas muy bajo, después probablemente cuando venga la propuesta
te va a resultar insatisfactoria. Estás por debajo de lo que Pasa vos que uno a querés. veces dice bajo para poder ganarle a otro que por ahí pide más. La verdad es que en la mayoría de los casos las empresas tienen un target de remuneración ya definido. Claro. Y te lo preguntan o lo preguntamos, los que estamos como intermediadores, lo preguntamos para entender si hay una brecha muy alta. Si yo digo que te voy a pagar 15 y vos pedís 30, no te voy a llamar a una entrevista porque va a fracasar, porque estoy muy por debajo de tus expectativas. Y si yo estoy esperando 15 y vos me pedís 7, resulta sospechoso. Claro. Digo, sí, Entonces por ahí no lo van. apunta al medio, Fuerte al apunta a medio. una zona de confort, Clarísimo. ponele. Muchas gracias, Ernesto. Ha No, sido Diego, al más que contrario, un claro. gusto haber estado.